Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones que revisamos ahora. De inmediato con las principales informaciones para este martes 16 de septiembre. El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucionales 4 requisitos para ingresar a las instituciones de formación policial. Entre las exigencias a los postulantes se incluían tener una estatura mínima de 1.70 de estatura para varones y 1.60 para mujeres, no estar casado ni tener descendencia, no tener tatuaje y no contar con antecedentes policiales para ingresar a la universidad policial. Creemos que el fallo del tribunal no es un fallo contra la Policía Nacional, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos, especialmente de quienes optan con todo derecho a seguir estudios en los institutos de formación policial, declaró el defensor del pueblo Rolando Villena. Y en otro orden de informaciones, cerca de 2.000 jubilados y rentistas de diferentes regiones del país iniciaron ayer una marcha desde la localidad de Conani con destino a la ciudad de La Paz, demandando al gobierno el pago de un bono de 3.000 bolivianos. El secretario general de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Freddy Márquez, indicó que conforme pasen las horas, el número de los marchistas se incrementará a unos 5.000, porque las delegaciones aún están en camino, afirmó. Los marchistas recorren la carretera de La Paz, Oruro, y está liderizada por su dirigencia nacional. En tanto, por parte del gobierno, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, calificó la medida de presión de los jubilados como política, porque están llamando al voto castigo, a pesar de que el presidente Evo Morales los convocó a un diálogo el 24 de octubre próximo. El dirigente de los jubilados respondió que la medida no es política, ya que la demanda viene desde el año 2013 con el problema del doble aguinaldo. Y la Expo Cruz creó 2 aplicaciones gratuitas para teléfonos celulares inteligentes para ver eventos y ofertas desde el celular. La iniciativa le permitirá crear un lazo de comunicación entre los visitantes y los expositores de la Expo Cruz. Así lo indicó el gerente general de la Expo Cruz, Mario Herrera, durante el lanzamiento de las aplicaciones bajo el eslogan de Expo Cruz al alcance de tus manos. Las aplicaciones son gratuitas y estarán disponibles desde este jueves 17 de septiembre. Las 2 aplicaciones permitirán a los usuarios ubicarse dentro del campo ferial, acceder al calendario de eventos, a las ofertas y a la información precisada. Y la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, enviará 40 observadores a las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 12 de octubre en nuestro país, según un acuerdo realizado con el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El coordinador de la presidencia pro tempore de la UNASUR, Ike Desmond, afirmó que se efectuará estrictamente dentro de los márgenes establecidos por las leyes bolivianas, el Tratado Constitutivo de la UNASUR, el Estatuto del Consejo del Bloque y el Convenio de Observación y Acompañamiento de las elecciones nacionales convocadas para el próximo 12 de octubre en Bolivia. Usted se informa por Bolivia News. Les contamos ahora que el autoconsumo copa la agricultura familiar. Bolivia aún registra bajos índices de producción alimentaria, pero la actividad agrícola vinculada a pequeñas fincas familiares representan el 70% de lo que se consume en el país, y al mismo tiempo dicha producción en un 53% va directamente a satisfacer el consumo propio y un 37% restante va destinado al mercado interno. La información corresponde a la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios y a un estudio del Centro de Promoción e Investigación del Campesinado en el marco del concepto de agricultura familiar. Según Jaime Palenque, gerente general de APIA, Agricultura Familiar, se entiende integralmente a los productores chicos, medianos y grandes. El concepto engloba a todos, aunque el gobierno enfoca en una visión comunitaria solo al pequeño productor, afirmó. Pero en nuestro caso, involucra a todas las familias que se ocupan de producir alimentos propios, precisó. Y la cadena internacional CNN reclama a Morales una entrevista. Andrés Oppenheimer, analista político de la cadena televisiva internacional CNN, reclamó al presidente Evo Morales en su programa Oppenheimer Presenta que le conceda una entrevista. El periodista señaló que envió cartas a la presidencia y a la Secretaría de Información con esa demanda, pero que hasta ahora no fue aceptada. No hemos tenido una respuesta favorable. Quisiera reiterarle nuestra invitación. Hace unos años me acerqué a usted en una cena de presidentes, creo que fue en Cartagena, Colombia, y le pedí que nos concediera una entrevista y usted me dijo que sí, solo si le permitía hablar, sostuvo Oppenheimer, quien aclaró que esta entrevista
que en esta entrevista él planteará diversas preguntas, ya que cuando una persona solo quiere hablar, se convierte en discurso, afirmó. Y Morales baja 2 puntos en la tercera encuesta del diario El Deber. La tercera encuesta de intención de voto realizada por equipos Mori para El Deber evidencia ligeras fluctuaciones en la preferencia hacia los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones del próximo 12 de octubre en nuestro país. Entre las variaciones más significativas, el presidente del Estado y candidato por el Movimiento al Socialismo Más, Evo Morales, baja 2 puntos en la intención de voto a escala nacional, llegando al 54%, desde el 56% que registró en el anterior estudio, publicado el 25 de agosto pasado. También registra un ligero descenso el candidato de Unidad Demócrata Samuel Doria Medina, que en el estudio conocido este lunes tiene una intención de voto nacional del 14% frente al 17% que anotaba en la anterior encuesta. Jorge Tuto Quiroga, aspirante del Partido Demócrata Cristiano, sube del 6% al 7% y Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo, se mantiene en el 3%. El candidato del Partido Verde, Fernando Vargas, tiene un 1% de la preferencia electoral. La encuesta se realizó del 1 al 13 de septiembre en 101 localidades del país y se consultó a 2.410 personas mayores de 18 años sobre si este domingo fueran las elecciones para elegir al presidente de Bolivia, ¿por quién votaría usted? El estudio tiene un margen de error del 2.2%. Acompáñenos a revisar las principales cotizaciones económicas. En esta jornada de martes 16 de septiembre, el dólar se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y el euro en 6.96 bolivianos. El euro marca un ligero ascenso en su fluctuación con 8.87% y el yen marca 0.06. Lo principal de la información deportiva la tenemos ahora mismo en Bolivia News. Les contamos que Wilstermann y Strongers empataron en Cochabamba a un gol por lado y desperdiciaron una brillante oportunidad de alcanzar la cima de la tabla del torneo Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, al igualar el lunes en el partido que cerró la quinta fecha. El cotejo se jugó en el estadio Félix Capriles de Cochabamba ante unas 15.000 personas en las gradas, aprovechando el feriado por la fiesta departamental. Los goles fueron marcados por Cristaldo para el Tigre y Neumann para Wilstermann. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, mi nombre es Erwin Bazán y ha sido un verdadero placer encontrarme con todos ustedes para el recuento de las principales informaciones de cada jornada. Volvemos en cualquier momento con más noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.